micrófono si así lo desean, o bien pueden hacer uso del chat en cualquier momento. ¿Sale? Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro quinto espacio abierto para el aprendizaje, correspondiente con el primero de la semana 3 y del módulo de argumentación. Y pues bueno, nos ubicamos ya en la unidad 3, argumentos y el proceso de investigación, en los cuales corresponden, pues bueno, con temas y actividades que vamos a desarrollar esta semana y a realizar. Bueno, antes de comenzar, es importante recordar las reglas de comunicación virtual, las cuales son importantes en su cumplimiento, dada pues la forma que tenemos para comunicarnos a través de la plataforma, que son los foros, que son la mensajería instantánea y los correos electrónicos. Entonces hay que considerar, pues bueno, algunas cuestiones al respecto. Por ejemplo, pues bueno, siempre saludar y manejarnos de manera respetuosa a la persona a la cual estemos emitiendo nuestro mensaje o queramos dirigir nuestro mensaje. Y también, pues bueno, evitar en la medida de lo posible groserías y comentarios que puedan ofender a nuestros compañeros, así como respetar la postura que ellos tengan al respecto de un tema. En lo que estamos nosotros haciendo este módulo, pues tiene que ver con la argumentación. Ello no implica que la argumentación pueda manifestar ciertas discrepancias respecto a un tema, pero siempre en el marco del respeto y la tolerancia. La comunicación, pues bueno, es importante el uso correcto de la ortografía y de las reglas de la gramática, sobre todo para, pues bueno, que nuestros mensajes sean entendidos de la mejor manera posible. En ese sentido, ser claros y precisos y en la medida de lo posible evitar el uso de imágenes, dado que la plataforma no está diseñada para ello, y procurar no abusar ni de las abreviaturas ni de los modismos. ¿Sale? Bien, en otro aspecto de la responsabilidad y los derechos, es importante que nosotros siempre que demos uso o demos cuenta de otra información que integramos en nuestros textos, siempre demos en ese sentido, pues, crédito de manera adecuada de la fuente que nosotros estamos integrando o de la información que estamos integrando de esa fuente. ¿Sale? Ok, vamos a comenzar entonces. Pues bueno, el objetivo de nuestra sesión es revisar y comentar las actividades, al menos el día de hoy, la actividad integradora 5 y pues bueno, que en este caso, si nos alcanza el tiempo también, y comenzaríamos a bosquejar lo que es la actividad número 6, iniciar una investigación. ¿Sale? Y pues bueno, si es preciso revisar algunos objetos de aprendizaje para que puedan ustedes tener un poco de mayor claridad y puedan ustedes también consultarlos si así lo desean, estos objetos de aprendizaje que les permitirán tener más claros las solicitudes que se les están haciendo en cada una de las actividades. Bueno, la actividad integradora 5, reconocer investigaciones. En ella, si ustedes ya la exploraron, si ya la comenzaron a hacer o ya la hicieron, pues bueno, se habrán dado cuenta que tenemos que descargar un formato, una plantilla, en la cual ahorita vamos a pasar de manera práctica a ella para que ustedes puedan precisamente identificar lo que nos está solicitando, que es reconocer investigaciones. ¿Qué implica esto? Pues, hola, buenas noches, Carla. Buenas noches, Antonio. No te preocupes, Antonio. Qué bien que ya te pudiste integrar. Eh, Hay que ir a los documentos que se nos solicitan para identificar lo que nos piden. El documento es la plantilla que se descarga, es la siguiente. A los elementos que a continuación les voy a mostrar no están dentro de la tabla, sino que solamente son tips para que ustedes puedan identificar su llenado. ¿Sale? Bueno, la tabla como tal nada más contiene estos elementos ya dados: tema, ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema, el problema abordado, argumentos principales de la investigación, relevancia de la investigación en tu entorno y la fuente. Pues bueno, los textos, ustedes van a poder acceder a ellos al copiar y pegar este link, o si ustedes lo hacen desde el Word, le dan, apretan la tecla control y después le dan clic y los va a vincular directamente con el texto. ¿Sale? Son 3 textos los que hay que revisar para identificar cada uno de los elementos que nos solicita. Primero, el tema,
Ya lo hemos visto en algunas otras actividades, desde la actividad integradora uno acerca de lo que trata un texto, es el tema. En el contexto de lo que vamos a empezar a ver ya a partir de esta semana, es el problema en el ámbito de la investigación. Tiene que ver con lo que una investigación intenta responder. En ese sentido, el problema está íntimamente vinculado con la pregunta de investigación. Y ese es lo que se quiere conocer a través de la investigación. Otro de los elementos que ustedes también espero ya hayan más o menos se hayan familiarizado. Si no se han familiarizado, no se preocupen. Es muy importante que nosotros a este respecto podamos identificar que los argumentos siempre van a contener dos elementos, que son las premisas y las conclusiones. Hablamos en plural de premisas y conclusiones, pero un argumento puede tener solamente una premisa y al menos una conclusión. Sin embargo, regularmente los encontramos con más de una premisa y al menos una conclusión. Sin embargo, pues bueno, pueden darse casi siempre que pues sean dos o tres las premisas y al menos una conclusión. Y finalmente, esta última parte, que es la relevancia de la investigación en tu entorno, refiere a un aspecto de índole individual. Dado que cada uno de nosotros tiene un contexto diferente, es importante que entendamos que estas investigaciones pueden repercutirnos de diferente manera. Entonces, si esta investigación se hiciera o nos dijera algo respecto de nuestro entorno, ¿qué nos diría? ¿Cómo es precisamente relevante esto que está investigando o el conocimiento que está generando cada una de estas investigaciones? ¿Sale? Bueno, los tengo por aquí abiertos, estas investigaciones, que son artículos de investigación científica. El primero de ellos tiene que ver con, este, vamos despacito. El primero de ellos, como ustedes lo podrán notar, tiene que ver con, dice, Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria en la región de Murcia. Eh, el caso, por ejemplo, de aquí, bueno, es Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria en la región de Murcia. Cada uno de los documentos que ustedes van a revisar se ubica dentro del género de literatura científica, ¿sale? Es decir, son textos que se dan como textos de comunicación para comunicar un conocimiento y para que otras personas que quieren investigar y conocer acerca del tema los lean, los evalúen, los critiquen, etcétera. En el caso de nosotros, la intención de revisarlos es precisamente identificar cómo se da este tipo de literatura, ¿sale? Para que nosotros también nos vayamos familiarizando con el hecho de cuáles son los elementos que constituyen tanto una investigación como cómo se presentan los resultados de una investigación. En términos concretos, cada uno de estos artículos supone que ya se hizo una investigación antes de presentarnos este documento. Entonces, en este aspecto o desde esa perspectiva, estos textos ya nos presentan esos resultados de esa investigación. Ok, Miguel. Si ustedes se dan cuenta, la, pues bueno, si hablamos en ese sentido, ustedes se van a dar cuenta de los elementos que componen a los artículos, que son textos para que otras personas las lean. Si ustedes se dan cuenta aquí, nos pone algunos datos. Campo abierto, en este caso es el nombre de la revista. Ballesta, Lozano, Cerezo, Soriano son el nombre de los autores. Cuenta con un título en español y uno en inglés. Eh, en este caso nos dicen a la universidad a la que pertenecen. Nos habla de la fecha de recepción en la cual la revista científica recibió el texto y la fecha de abajo en la cual se publicó, se aceptó para su publicación el texto. El resumen, como ustedes se van a dar cuenta, es bueno leerlo, pero no es bueno quedarnos con él. Sobre todo, si bien aquí va a venir en breve todo lo que contiene el texto,
para lo que nos están solicitando en la tabla, sí es importante que no nos quedemos solamente con esta información, ya que vamos a tener que identificar argumentos, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, aquí podemos encontrar algunos elementos que vamos a ver en la otra actividad, no porque los vayamos a hacer de aquí, sino que nos dan una idea de cómo deben ser redactados. Ajá. Por ejemplo, dice, con este artículo pretendemos dar a conocer. Si ustedes se fijan, este artículo intenta, su objetivo es dar a conocer. Entonces, esta investigación se hizo con la finalidad de dar a conocer la influencia de las redes sociales en las relaciones que establecen los jóvenes con otros a través de este medio. Al mismo tiempo, conocer, este también es un objetivo, el control ejercido por las familias sobre el uso de las redes sociales en la vida de Murcia. El grupo investigador, es decir, estas personas que aparecen aquí, es un grupo investigador, ha pretendido analizar con un interés particular las relaciones sociales y el control que ejerce, etcétera. Después nos habla cómo procedió, qué método utilizó, y así como, disculpen, una breve semblanza de los resultados obtenidos, ¿sale? Bien, también ustedes van a encontrar dentro de la estructura de los artículos las palabras clave, el abstract o resumen en inglés y las palabras clave en inglés. Tenemos que un artículo siempre va a comenzar con la introducción. La introducción, bueno, lo que quiero que noten con este elemento, si bien esto no nos está solicitando esta actividad, es importante que se vayan familiarizando con esto porque en este caso tenemos la oportunidad de saber qué elementos se nos van a solicitar posteriormente para ciertas actividades. Ustedes se pueden dar cuenta que la introducción, pues bueno, si bien ya se está enfocando en el tema, hay una serie como de elementos, aquí ustedes los pueden notar, que en este caso tienen que ver con esto, ¿sale? Es decir, elementos, perdón, aquí está. Estos elementos que están aquí, Buckingham, etcétera, son las formas de hacer referencia, ¿sale? Es decir, son signos, son señales de que esta información que se ha puesto anteriormente fue o se puede confrontar de manera más profunda en estos autores. Estos nos están señalando que nosotros tenemos que ir a la bibliografía, es decir, a la parte de abajo, para que consultemos los datos completos de cada una de estas referencias. ¿Sale? El texto, al menos la primera parte, va a estar plagado de este tipo de referencias, ¿sale? Nos están diciendo, mira, esta información yo no me la estoy inventando, la saqué de esta fuente o puedes consultarla con mayor profundidad en esta fuente. Aquí nos están hablando de un informe y nos están diciendo el año en el que fue publicado. También esto va a venir en las referencias bibliográficas. Datos estadísticos nos dice también en dónde que fueron consultados. Posteriormente, si ustedes se fijan, aquí nos habla, esta es una forma de citación, ¿sale? Donde nos dice el apellido de los autores y el año. Romero y Díez, igual apellido de los autores y año, nos está indicando que estos están afirmando algo en otro texto. En ese sentido, ustedes pueden ir identificando que el texto está a lo largo de él y en su introducción ya dándonos a conocer precisamente que ellos para investigar de este tema tuvieron que revisar algunos otros textos para saber qué se sabía al respecto del tema. Después nos hablan del uso de las redes sociales, lo mismo, nos van a ir comentando de manera parafraseada cómo fueron obteniendo esa información respecto al tema. Más adelante, si ustedes se dan cuenta, nos habla de la metodología de la investigación, es decir, cuál es el modo y la forma a través de los cuales ellos fueron recabando la información. El objetivo, ya lo vimos en el resumen, quiénes participaron en la investigación, el procedimiento, cómo procedieron para obtener la información y los resultados que encontraron. Esta, pues, es buena parte del artículo porque aquí van reflejando las Voy gráficas. allá abajo y ahorita regreso.
Perdón, creí que querías decir algo, Yulisa. Este, eh, bueno, entonces, vean, esta es la estructura. Al final vamos a encontrar discusión y conclusiones. Eh, no se trata de que ustedes copien las conclusiones, se trata de analizar, como ya les he comentado en otras ocasiones, que un argumento está hecho de premisas y de conclusión, ¿sale? En ese sentido, cuando nosotros nos preguntamos acerca de la premisa y la conclusión de un argumento, es bien importante que nosotros veamos que la conclusión es a lo que se llegó a partir de ciertas premisas y en ese sentido es lo que se sostiene. Dice lo que se sostiene, lo que se deriva de las premisas desarrolladas o presentadas en la investigación. Entonces, esto es bien importante porque luego, por eso espero que si ustedes ya lo entregaron, no les haya señalado esto, pero muchas veces lo que me hacen en esta parte es que me describen o me platican ¿cómo se llama? La investigación. Y no se trata de eso, no se trata de que me platiquen la investigación, se trata de que estructuren qué es lo que está defendiendo la investigación y en qué se basa, qué datos obtuvieron para poder afirmar eso, ¿sale? Eso es muy importante que lo identifiquen. O sea, lo que nos está solicitando aquí es, a ver, aquí tú ya leíste esta investigación, ¿sale? Identifica los argumentos. Para que ustedes puedan identificar los argumentos es pregúntense, ¿qué afirma esta investigación o qué afirmaciones hace esta investigación? Si yo puedo decir algunas afirmaciones, al menos, no sé, dos, tres, lo importante de decir esas afirmaciones es qué datos o qué resultados a través de su investigación obtuvo para poder decir eso, ¿sale? Esa es la forma a través de la cual deben de responder este apartado. ¿Sale? En el caso de la pregunta o el problema, ¿sale? Ustedes van a tener que buscar cuál es la pregunta que se está generando cada investigación, ¿sí? Es decir, cada investigación intenta conocer algo. ¿Cómo le hace para dirigir ese conocimiento? Es haciendo una pregunta o planteando precisamente esa pregunta que le va a permitir contestar. Cuando se conteste esa pregunta, entonces se está generando conocimiento y la parte de las ciencias y las disciplinas que se abordan el tema. La mayoría de los artículos, como ustedes se dieron cuenta, podemos identificar eh, en varios momentos cómo, ay, perdón, disculpen ustedes, en varios momentos cómo se está generando la información o desde qué disciplinas, ¿sale? Eh, en el caso, por ejemplo, puede ser desde el tipo de revista que se está consultando, ¿sale? O bien una fuente o una parte donde nosotros también podemos identificar ay, perdón, donde nosotros podemos identificar las ciencias o las disciplinas es en las fuentes de información, ¿sí? Es decir, si nosotros, cuando nosotros requerimos hacer una investigación, como lo hemos hecho en las actividades pasadas, necesitamos investigar en otras fuentes, obviamente lo mismo hicieron ellos, o sea, tuvieron que revisar otras fuentes de información, ¿sale? Entonces, una pista para que ustedes puedan identificar las fuentes o las disciplinas desde las cuales se da la investigación es revisar sus fuentes de investigación, es decir, sus referencias bibliográficas. Ahí ustedes van a encontrar desde dónde, desde qué disciplinas se está planteando dicha investigación. ¿Sí se entiende? Bien, a ver si es cierto. A ver, dígame, por ejemplo, entonces, ¿qué vamos a hacer en argumentos principales de la investigación? ¿Me van a decir de qué se trata la investigación? ¿O cuál sería, qué es lo correcto para contestar este apartado de cada elemento, de cada artículo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Perdón, maestra, es que se me hizo un poco tarde y apenas acabo de ingresar, entonces no sé de qué está tratando el tema. Y Julisa, ahí te caímos en la mentira porque esto ya lo dijimos cuando entraste.
A ver, recuerda, ¿qué acabamos de decir? Estos elementos, o sea, lo que hicimos antes de que entraras fue un poco explorar que los artículos corresponden a la literatura científica y que todos ellos tienen una misma estructura, ¿sale? Pero, si bien esa estructura es importante que la identifiquemos porque vamos a hacer actividades que están relacionadas con esas estructuras, lo importante de un argumento, ¿qué es? ¿Sale? ¿Cómo identificamos un argumento? A ver, piénsenle. Nereida, Carla, Antonia, perdón. ¿Cómo le hacemos? Por premisas y conclusiones, Exactamente, pero ¿cómo le hago para identificar a cualquiera de las dos partes? ¿Qué es lo más fácil de identificar? pues a mí a veces se me hace más fácil encontrar las conclusiones. ¿Cómo le haces para hacerlo? Pues como si me realizara una pregunta y así poder contestar la conclusión, ¿no? Muy bien, la pregunta es correcto. Hay otra forma y ya la habíamos visto la primera semana, ¿sale? Para que no se les olvide. Una forma a través de la cual ustedes pueden precisamente, identificar ay, ¿qué pasó? Ah, caray, perdón, si me deja entrar desde aquí. En los recursos que ustedes revisaron al principio de la, de la semana, perdón, de la semana del módulo, hay uno que les puede servir, ¿sale? Que se llama precisamente premisas y conclusiones. ¿Por qué? Porque este documento, recuerden que tiene palabras que nos van a indicar, ojo, esto es una premisa, ojo, esto es una conclusión. Recordarán que yo les había comentado que estas palabras no se ponen antes de que venga una premisa o se ponen antes de que venga una conclusión. Si ustedes revisaron el video o estuvieron presentes en la sesión, se acordarán que no siempre, no cada premisa tiene un indicador o siempre la conclusión tiene un indicador, pero un argumento al menos tiene una de estas, o un indicador de premisa o un indicador de conclusión. Casi siempre lo más regular que vamos a encontrar son los indicadores de conclusión, es decir, palabras como así pues, por lo tanto, en consecuencia, entonces, es claro que, etcétera. Esas palabras nos indican que lo que viene es la conclusión, ¿sale? Y entonces yo les comentaba precisamente que para identificar una conclusión, si ya la identificamos, es que si eso es lo que estás afirmando, ¿en qué te basas? Así como lo dijiste. O sea, ya que he identificado la conclusión, debo de preguntarme en qué se basa para decir eso, ¿sale? El caso, por ejemplo, aquí, disculpen que sea tan, en el no lo puedo poner sobre la actividad porque sería como hacerles la tarea, pero acuérdense que lo hicimos en un ejercicio. Por ejemplo, yo digo que yo puedo decir el mejor equipo de la Liga MX es el Guadalajara. No quiero entrar nada más por poner un ejemplo. Yo sé que pueden estar no de acuerdo conmigo. Ay, perdón. Eh, Eso es simplemente es eso. Pero si alguien me preguntara, ¿por qué dices eso? ¿Sí? O sea, esto no es solamente una afirmación, sino si yo lo sostuviera y nadie me preguntara, ¿pero por qué dices eso? Supongamos que fuera cierto. Porque tiene al mejor director técnico de México, ¿no? Por ejemplo, tiene al mayor número de goleadores en su equipo.
¿sí? ¿Qué más tiene? O sea, ¿qué más datos permitirían sustentar esa afirmación? No que sean ciertos, nada más pónganme un ejemplo. O sea, lo que quiero es que me digan qué premisa serviría para que yo pueda decir que el mejor equipo de la Liga MX es el Guadalajara. Nereida, Carla, Antonia. Pueden responder a través del chat o abriendo su micrófono, cualquiera de las dos. A ver qué dirían. ¿Tiene el mejor entrenador? ¿Tiene el director técnico o entrenador? Ok. Sí, podría ser. ¿Qué otra? Tiene la mejor defensa, muy bien, podría ser. Ok, vamos a suponer que esas son nuestras premisas. Si ustedes se fijan, alguien me preguntaría, aquí lo importante es saber cómo funcionan las cosas. ¿Sale? El mejor equipo, yo sé que esto, acuérdense, esto es la conclusión, ¿sale? Lo podemos encontrar de la siguiente manera. Acuérdense que un argumento debe de tener al menos un indicador, ¿sale? Supongamos que partí de la conclusión y no le puse indicador. No empecé por lo tanto, sino simplemente dije, el mejor equipo de la Liga MX es el Guadalajara. Pero a lo que a continuación digo son premisas. Vamos a ver cuáles son los indicadores de premisas. Los indicadores de premisas puede ser a causa de, a propósito, cabe, dado que. Vamos a poner el dado que pero me creo que se escucha mejor. Dado que. Dado que, ahora sí, tiene el mejor equipo, el mejor director técnico o entrenador. Tiene el mayor número de goleadores en su equipo y tiene la mejor defensa. Aquí, si ustedes se fijan, eso es importante tenerlo en cuenta porque eh, cuando hablamos de un argumento, si ustedes se dieron cuenta, aquí no necesariamente dice por lo tanto, pero sí tenemos que ser hábiles en decir que si nos dieron o que si di. En lo que está en verde es un indicador de premisa. Si lo que está en verde nos dice a continuación viene una premisa o vienen premisas. Entonces, estos nos están dando, si se fijan, la función de las premisas es dar razones o decir el por qué, ¿sale? Entonces, lo que está en amarillo va a ser la conclusión, ¿sale? ¿Qué otra forma tendríamos que de estructurar esto? Vamos a ver. Dado que, dado que el equipo del Guadalajara tiene el mejor director técnico, tiene el mayor número de goleadores en su equipo y tiene la mejor defensa, ¿sí? Por tanto, ahora sí, ¿qué diría por tanto? Es el mejor equipo Es el de mejor la Liga equipo MX, MX de Guadalajara. exactamente. No, ya no necesito decir que es la del Guadalajara porque ya lo dije aquí. Dice, dado que el equipo del Guadalajara tiene el mejor director técnico, tiene el mayor número de goleadores en su equipo, tiene la mejor defensa. Por tanto, ahora sí, si ustedes se fijan, le estoy poniendo un indicador de, ¿cómo se llama ese indicador? Conclusión. De conclusión. Ahora sí, si ustedes se fijan, los dos son argumentos, pero hay que tener cuidado en identificar, ¿sí? Esos elementos, porque esos elementos me van a decir, ojo, aquí hay un argumento. Una vez que ya hemos identificado, ya sea un indicador de premisa o un indicador de conclusión, lo que tenemos que cuidar es, a ver, si me está dando las premisas son las razones, son el por qué. Si me está diciendo la conclusión, es lo que se deriva de ellas
o bien es una afirmación. Entonces, si yo identifico la conclusión, tengo que decir en qué se basa o cuáles son las razones que tiene para decirme esto. Y entonces estaré encontrando las premisas. Si lo que encuentro son razones o indicadores de premisas, entonces tengo que preguntarme, ¿qué se deriva de esto? ¿O qué se sigue de esto? Y entonces estaré encontrando la conclusión, ¿sale? Eso es un tip que deben de tenerlo en cuenta desde la primera semana para el momento de identificar premisas y conclusiones y entonces encontrar argumentos, porque esto es un elemento que nos está solicitando en la actividad, ¿sale? Es decir, aquí no se trata, por eso les decía, no se trata de que me platiquen la actividad, o perdón, que me platiquen de qué trata el artículo. Lo que tienen que hacer es eso, otra vez ejercitar el hecho de que ustedes están trabajando con argumentos y decirme, ah, bueno, entonces de mi lectura yo al menos puedo identificar este argumento, dado que me está dando o da esta conclusión y estas razones son las que permiten llegar a estos autores, a esta investigación, a esta conclusión. ¿Sale? Esto es lo que deben de poner aquí. ¿Sí se entiende o no? Sí, ya le entendí la actividad. ¿Seguros, Muchas seguros? gracias. Vamos a checar aquí. A ver, vamos a checar esta. No les voy a hacer las actividades, pero para poner un ejemplo. A ver, pongan atención a este primer párrafito. Les voy a hacer lo más grande que se pueda. Vamos a leer este primer párrafo y ustedes díganme, ¿sale? Lo que es premisa y lo que es conclusión. Los resultados de esta investigación nos muestran que en la relación al primer objetivo, conocer la influencia y el riesgo de las redes sociales en la sociedad, en las relaciones de los adolescentes, los datos nos dicen que aunque el 80.7% de los participantes no aceptan la invitación de un desconocido en las redes sociales, los jóvenes de nacionalidad extranjera suelen aceptar más invitaciones de personas desconocidas que los españoles. ¿Qué argumento hay aquí? A ver, díganme. Premisa podría ser conocer la influencia y el riesgo de las redes sociales. No, aquí te está diciendo, ese es el objetivo, ¿sale? El objetivo todo lo que se hizo fue con el objetivo de conocer cuál es la influencia y el riesgo de las redes sociales. Y te dice que uno de los resultados fue este. Entonces, ¿qué se puede afirmar? Los jóvenes de nacionalidad extranjera suelen aceptar más invitaciones de personas desconocidas. Muy bien, ¿eso qué sería? Premisa, Mm, ok. Si fuera premisa, entonces, ¿qué se deriva de esto? Acuérdense, no se la compliquen mucho. Si es premisa, entonces de ello se deriva algo. Si es conclusión, entonces, ¿qué razones tengo para afirmar esto? conocer la influencia y el riesgo de las redes sociales. Ujú. A ver, chequen. Dice, lo que puede afirmar, ¿qué puede afirmar? Los jóvenes de nacionalidad extranjera suelen aceptar más invitaciones de personas desconocidas que de españoles. ¿En qué se basa para decir esto? ¿Sale? ¿En qué se basa? Creo que se basa en que en el párrafo que dice los datos nos dicen que el 80.7% de los participantes no aceptan la invitación de desconocidos en redes. Muy bien, ahí está.
Entonces, esto, si esto es lo que podemos afirmar, muy bien, ¿esto qué sería? Lo que podemos afirmar se llama, Sería la ¿la qué, Antonia? conclusión. Muy bien, ¿y las razones que tenemos para afirmarlo? Premisas. Muy bien, ¿sale? Esa es la forma de proceder, ¿sale? Así le van a ir haciendo. O sea, no tienen que copiar y pegar, sino tienen que estructurar donde yo encuentro, ¿sí? Donde yo voy encontrando los argumentos, ¿sale? ¿Sí se entiende o no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y acuérdense que cuando yo tengo premisa y conclusión, ¿sale? Entonces estoy formando un argumento, ¿vale? Entonces nada más cuiden esa parte. Ajá. Eh, en ese sentido, pues bueno, también es importante que se vayan apoyando de lo que les comentaba de acá, de este recurso. Yo les comentaba al principio del módulo, si es posible, imprímanlo, ténganlo ahí a la mano en alguna imagen, en alguna impresión, para que cuando les pidan identificar argumentos sea mucho más fácil, porque estas palabras nos van diciendo, ojo, aquí hay una premisa, ojo, aquí hay una conclusión. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O comentario? Ninguna. ¿Sale? Y entonces ya sabemos cómo le vamos a hacer para los argumentos. ¿Qué se va a responder en la relevancia de la investigación en tu entorno? ¿Qué nos está solicitando ahí? ¿Cómo afecta el problema en nuestro entorno, no? Exactamente, cada uno tiene un contexto diferente, entonces, pues bueno, habrá que responder, puede que esto te afecte de manera directa o indirecta o más o menos, ¿sale? Y ¿qué vamos a responder el problema abordado? El, eh, las, las consecuencias que tiene. No. Acuérdense que el problema abordado tiene que ver con la pregunta que quiere responder la investigación, ¿sale? O lo que quiere llegar a conocer, ¿sí? Esto es muy Pero importante.